Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Esa es mi señal para saber que ustedes han encontrado el pasaje. Ahora sí, todos tenemos. Dice, versículo número 2 del capítulo 8. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Jesús. Te alabamos, glorificamos y exaltamos, Señor eterno, porque tú eres digno de toda gloria y honra, Señor amado. Ilústranos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, con tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Llénanos con esa gracia del cielo, Padre amado, que nos hace comprender, entender tu palabra, Dios mío, para ponerla por práctica en nuestra vida, Señor eterno. Es indispensable, Señor amado, que tú estés tocando mi vida, Dios mío, para que pueda transmitir con claridad lo que tú has puesto en mi corazón, Señor amado, porque esto no se trata palabra de hombre, sino, Dios mío, se trata de tu palabra, Señor eterno, y por eso se necesita, Padre amado, la justa interpretación de ella, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos. Te adoramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por cuanto tú, Señor, eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, Señor eterno. Ministra nuestras vidas, Señor Jesús. Ministra nuestros corazones, Padre eterno, aleluya. Por cuanto tú, Señor, en el nombre de Jesús, eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, Señor amado. En el nombre de Jesús te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, Padre amado, en el nombre de Cristo, por cuanto tú eres digno de toda alabanza, Señor amado. Ministranos, Dios mío, con la gracia y el poder del cielo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por cuanto tú, Señor, eres digno de toda alabanza, gloria y honra, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo. Hermanos, es una circunstancia muy especial, prácticamente universalmente reconocida, porque esta cuestión, digamos, siempre está en boca de algunos de aquellos que no han leído los evangelios ni han leído la Biblia, porque encuentran aquí una especie de justificación con respecto al pecado del mundo, porque dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces algunas personas, malinterpretando las Escrituras, piensan que aquí hay una especie de justificación ante el mal de muchos. Como este es un mal de muchos, el pecado es un mal de muchísimas personas, entonces no hay nadie que pueda estar calificado para condenar, para juzgar a alguna persona con respecto a sus malas conductas. Y entonces se está de alguna manera malinterpretando este pasaje. Si ustedes notan, en la ley judía, hermanos, la ley civil y religiosa en aquellos tiempos estaban concentradas en los libros de Moisés. Tanto las leyes civiles como las leyes religiosas estaban allí concentradas en los escritos de Levítico y otros escritos allí que hablan acerca de
esta cuestión, digamos, del comportamiento del ser humano en sociedad. Y la ley de Moisés decía que particularmente en un caso como este, en un caso de adulterio, la persona debía morir lapidada por el pueblo. Yo sé que es sentencia terrible, ¿no? Encontrarse en una situación como esa debe ser terrible. Pero no se tomaba en cuenta muchas veces este comportamiento de la sociedad, porque si estudiamos un poquito los escritos de la Biblia, hermanos, el tema del adulterio y el divorcio en los tiempos de Jesús era muy común. Los judíos extendían a sus mujeres cartas de divorcio, a veces por cualquier motivo. Ellos podían, el hombre podía divorciarse por cualquier motivo de la mujer, extendiendo una simple carta de divorcio, y eso estaba muy común, muy normal en la sociedad. Y también a veces se arrinconaba a la mujer en esas situaciones como las que estamos leyendo aquí. Pero este no es el punto. El punto que buscaban los judíos, los fariseos, los religiosos de la época, eran alguna cosa donde prender o atrapar a Jesús con respecto a la ley para poderlo decir que era un falso profeta, un falso maestro y condenarlo. Y encontraron esta situación y se la trajeron delante del Señor. Estuvieron insistiendo, le dice, acerca de este caso, porque la ley de Moisés decía que se debía de lapidar a una persona encontrada en adulterio, particularmente a la mujer. Y entonces Jesús quedó en primera instancia callado ante la acusación de las personas que estaban allí. Y dice que escribía en el suelo. Hay una cantidad de versiones con respecto, una especie de mitos por ahí que hay con respecto a lo que escribía el Señor en el cielo, en el suelo. Algunos dicen que escribían los pecados de los hombres que estaban allí, qué sé yo. Pero lo cierto es que Jesús conocía perfectamente la conducta y las intenciones de quienes llegaron a esa situación, de los fariseos, los religiosos de la época. Sabían que querían atraparlo en algunas circunstancias. Y no estaba callado porque no supiera lo que decía la ley. No estaba callado porque no sabía por qué o qué hacer en ese momento. Estaba callado porque podía ver, hermanos, en esta gente que conocía las Sagradas Escrituras, y ellos mantenían tan alejado su corazón de la palabra del Señor. Jesús, hermanos, en ese instante estaba perplejo de cómo personas que habían leído y estudiado una y otra vez las Sagradas Escrituras desconocieran tan abruptamente el amor del Señor. Jesús estaba en ese momento, hermanos, y yo pienso, muy consternado de lo que estaba visualizando. Estaba en una reunión, compartiendo la palabra, enseñando la palabra, y le interrumpen esa reunión para traerle un caso con el fin de atraparlo en alguna mala interpretación de la ley judía, porque eso era posible de ser condenado. En esa situación, hermanos, es que se presenta el Señor Jesús, o está el Señor Jesús allí, hermanos, esperando a ver qué es lo que esta gente hace. Porque es bien interesante, hermanos, a veces cuando las personas mantienen de alguna manera cautiva su condición de vida, pero están listos para acusar a los demás. Es bien interesante, hermanos, cuántos prejuicios, hermanos, se acarrea a sí mismo las personas que siempre están para acusar y nunca están para analizar su propia vida. Solía decir a un amigo mío que cada vez que extendemos el dedo para acusar, nos olvidamos que tenemos 3 más que nos están acusando a nosotros. Cuando hacemos con este dedo para allá, tenemos 3 más que nos están acusando a nosotros y a veces nos olvidamos. Las personas debemos considerar, y sobre todo los cristianos debemos considerar, hermanos, nuestra vida espiritual antes de ponernos como acusadores de otras personas. Aquí, hermanos, hay 2 cosas que debemos separar. En primer lugar, no significa que la iglesia tenga una excusa para decir aquí, yo no voy a decir que está mal él porque si no me estoy condenando a mí mismo. No, nosotros sabemos lo que es pecado, nosotros sabemos lo que está mal, nosotros sabemos lo que dice la Escritura y podemos levantar una voz diciendo, no, esto que se está haciendo es pecado, no es reconocido por Dios, no se puede llevar a cabo. Hay muchas cosas que nosotros debemos elevar nuestras voces y decir al mundo
que esa no es la ley de Dios. Pero cuando venimos con la intención acusadora sobre otros hermanos, primero debemos hacer un autoanálisis de nuestro comportamiento en la vida espiritual. Y eso es lo que pide el Señor. Es lo que estaba viendo los fariseos. Ellos estaban listos para acusar, pero nunca estaban dispuestos a autoanalizarse. Ellos estaban listos para extender su mano y acusar, pero nunca estaban prontos para analizar su propia conducta delante de Dios. Ellos estaban para descubrir siempre el pecado y el mal en el otro, pero nunca estaban dispuestos para descubrir el mal propio que llevaban adelante en sus vidas. En este acontecimiento en particular notamos que muchos, o por no decir todos los que llegaron acusando a esta mujer, tenían algo una vez que reflexionaron, que reconocer que no estaban bien delante del Señor. Jesús dice, bueno, está bien, es cierto, lo que dice la ley de Moisés es cierto. Se tiene que llevar a cabo. Ahora, cada quien de los que está aquí presente y va a tomar una piedra, ese tiempo que le lleva para ir a tomar una piedra, para golpear a esta mujer con esta piedra, debe analizar si primero está bien delante del Señor. Si se ha arrepentido realmente de todos sus pecados. Si está viviendo una vida de obediencia delante de Dios. Si está reconociendo la soberanía del Dios Todopoderoso. O si está jugando al religioso. O si está jugando a aquel que simplemente viene para ocupar el tiempo y acallar su conciencia a la iglesia, a la casa del Señor. Sinceramente, cada quien debe de reflexionar antes de levantar su dedo acusador si estamos bien delante del Señor. Porque el que juzga debe estar por encima del que está acusando. Amén. Tenemos que estar por encima. Si pretendemos juzgar, tenemos que estar por encima de que está siendo acusado. Ética y moralmente, cualquier juez en la tierra tiene que estar por encima de la comunidad para poder juzgar a la comunidad. Si tiene algunas cosas que le pueden opacar o le pueden enturbiar su comportamiento en la sociedad, su juicio no es verdadero. O debería ser así. En algunos casos no es así, pero debería ser así. Para poder juzgar hay que estar por encima moral y éticamente de la sociedad. Y eso es lo que está pidiendo el Señor a los discípulos, a los fariseos, a los religiosos de la época. Tienen que analizarse. Hay que ser sinceros con uno mismo. A veces el ser humano, hermanos, es más rápido para autocompadecerse que autoexaminarse. Estamos más listos para decir, ay, qué pobrecito de mí, yo cometí este problema porque estoy opresionado, Recuerdo una tía carnal, hermana de mi padre, fueron los primeros que me llevaron a la iglesia. Pobre tía, ya partió con el Señor. Se arrepintió de todas estas cosas, pero recuerdo que nosotros con mi primo éramos muy pícaros. Éramos terribles, ahora lo puedo reconocer que éramos terribles. Pero ella terminaba siempre enojándose mucho. Y cada vez que nos enojaba, a ella no solamente nos retaba y nos pegaba, sino que se le iba la moto y decía 3 o 4 barbaridades. Y entonces después decía, ¿vieron lo que me hacen decir delante del Señor por causa? Y a veces pensamos que esto es lo que nos pasa, ¿no? Las circunstancias nos oprimen, yo no soy culpable, yo no soy, esto me llevó a esta situación, esto me llevó a esta otra situación, y entonces aquí no pueden tomar en cuenta esto porque esto fue lo que salió después que me deslicé por el camino. Debemos ser más autocríticos con nosotros mismos, debemos ser más analistas con nuestros comportamientos y corregirlos rápidamente. Rápidamente, hermanos, corregir nuestra vida delante del Señor. Porque está en juego nuestra salvación. Amén. Está en juego allí, hermanos, nuestra relación con Dios. Está en juego, hermanos, nuestro transitar en nuestra vida cotidiana. Está en juego, hermanos, aún la salvación de quienes nos rodean, porque no podemos predicar con la palabra solamente. Tenemos que predicar con el comportamiento, tenemos que predicar con la conducta, tenemos que predicar con nuestras reflexiones, tenemos que predicar con nuestras acciones. Y entonces es muy importante también nuestra propia salvación, sino
de los que nos rodean, nuestros hijos, nuestros vecinos. No sea cosa que, hermanos, podamos ser piedra de tropiezo para alguien que no crea en el Señor, porque estamos diciendo que somos cristianos, pero nuestro comportamiento es totalmente opuesto a ser cristiano. Debemos hacernos, hermanos, un autoanálisis. Esto fue lo que le pidió el Señor Jesús, en otras palabras, a estos fariseos. Y dice que los más ancianos, dice allí la palabra del Señor. Versículo número 9. Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, o hasta los más postreros, como dicen, los más jóvenes. O sea que comenzaron a sincerizarse en ese momento. Amén. Comenzaron a ver su vida, que no estaba tan limpia para transformarse en jueces. Que su vida no estaba en tan buena relación con Dios. Y comenzaron a reflexionar y a ser sinceros consigo mismos. Y aquellos que vinieron para esquilar, salieron siendo esquilados de esa situación. Aquellos que vinieron para provocar, terminaron reconociendo su mal al retirarse de ese lugar. Amén. Entonces, aquí, hermanos, la reflexión es buena. Reflexionar en nuestra conducta es bueno. Pero no solamente quedándonos en la reflexión. No solamente quedándonos allí en el momento en que descubrimos que tenemos que poner algunas cosas en orden delante del Señor, sino que inmediatamente tomar la acción para estar a cuentas con el Dios de los cielos. Y hacer lo que se deba hacer para corregir esa situación. Y hacer lo que se deba hacer para estar bien con el Dios de los cielos. Y si el asunto pasa a través de algún hermano, bueno, arreglar con algún hermano la situación, porque cuando arreglamos con un hermano, estamos arreglando con el Señor nuestras cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Esto debe ser una conducta diaria, cotidiana con cada uno de nosotros, porque procuramos ser parte del Dios, de lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Pretendemos ser parte del reino de los cielos. Ninguna cosa pasa desapercibida para Dios. A veces nuestra imaginación nos juega una mala pasada donde podemos tomar acciones pensando de que Dios no nos está viendo. Pero alguien, hermanos, con una altísima experiencia con el Dios de los cielos, como lo fue el rey David, podía decir, voy al cielo y allí estás tú. Voy a la montaña y allí estás tú. Voy al fondo del abismo y allí estás tú. Voy al fondo del mar y allí estás tú. Nada me puede alejar de tu vista, de tu presencia. Amén. Así que si no nos podemos alejar de Dios, hermanos, tenemos que estar siempre a cuenta con el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora dirige el Señor la mirada sobre la mujer que había cometido, hermanos, la acción de adulterar. Había cometido ese problema. Y le dice a la mujer, y hermanos, aquí es un poco donde quiero volcar ahora la visión de nuestra segunda parte de este mensaje, acerca de lo que Dios espera con respecto a las personas que están afuera. Esto está hablando de la gente que está dentro de la iglesia, los religiosos, los que están en la casa del Señor, los que deberían honrar al Dios de los cielos. Y aquí, gloria sea el nombre de Jesús, ojalá que todos estemos honrando al Dios de los cielos, exaltando al Dios de los cielos en nuestra vida. Amén, porque Él nos ha dado salvación eterna. Pero ahora el Señor se está dirigiendo en la mujer, la que estaba fuera de la iglesia, la que todavía no había conocido el amor de Dios, la que todavía no había conocido el amor del Dios de los cielos para los perdidos, para aquellos que viven en oscuridad permanente, para aquellos que viven lejos de Dios, para aquellas personas que a veces son marginadas por la sociedad por su comportamiento y aún, hermanos, son condenadas por su comportamiento por la propia iglesia. Y aquí dice el Señor, hay algo que debemos hacer con aquellas personas que todavía no han conocido el amor de Dios. Debemos procurar que conozcan el amor del Señor. Y dice allí la palabra de Dios, versículo número 10. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, hermanos, mientras estamos en esta vida tenemos la oportunidad, hermanos, de salir de condenación. Usted está aquí en esta tierra, estamos vivos. La gente que está afuera allí, hermanos, debe conocer el amor de Dios. Ellos todavía tienen oportunidad de zafar de la condenación del mundo. Las personas, hermanos, pueden zafar de la condenación. Hay muchos que están allí errados, sufriendo, padeciendo los males propios del pecado. Porque casos como este, hermanos, en nuestra sociedad hay muchos. Pero no solamente el caso del adulterio, sino todo lo que conlleva muchas veces hijos sin padres. Mujeres que no saben de qué padre es el hijo que llevan en el vientre. A veces no solamente hablamos de mujeres, a veces hablamos de adolescentes que están pasando por situaciones como esta. De personas que no han experimentado todavía el amor porque su propia familia, hermanos, de alguna manera no están haciéndole sentir la cobertura y la bendición que significa amar a nuestros hijos. En el caso de la sociedad. Padecimientos, hermanos, tan extremos que vivimos en nuestros días que pensamos que se solucionan con dinero. Y aún cuando se le ha otorgado el bien del dinero, sus problemas continúan y siguen avanzando. Como hoy día, muchas veces el gobierno ha dicho que si salimos de la pobreza, muchos de nuestros males van a separar, se van a ir, se van a disipar. Hoy día, hermanos, hay mucho. Las estadísticas de los gobiernos de nuestros días dicen que ya hemos salido de la pobreza y ya no hay tantos pobres como antes o marginales como antes. Hermanos, si pensaban que con eso ya se iba a salir de los problemas, pero aún seguimos arrastrando las mismas dificultades. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, puede ser transformada cuando conozca el amor del Señor, cuando experimente el amor de Dios. Yo me imagino a aquella mujer con el susto que llegó ante la presencia de Dios. Como judía conocía la ley de Moisés. Sabía que no había ninguna oportunidad para ella. Sabía que no tenía oportunidad en la situación. La habían encontrado y muchos testigos habían corroborado eso, así que no había cómo zafar de esa situación. Escuchar de bocas del Señor, diciéndole de que como no le acusaron las personas que estaban listas para lapidarla, tampoco él la iba a acusar, la iba a condenar, no acusar, sino condenar. Es distinto la acusación a la condenación. Hay mucha gente que está acusada, pero todavía no tiene condena. En nuestra sociedad están presos, acusados, pero todavía no tienen condena. Dice, como la gente que estuvo allí no te condenó, yo tampoco te voy a condenar. Pero, no debes pecar más. No debes pecar más. Este mensaje, hermanos, debe ser escuchado por la gente que todavía no conoce el amor de Dios. No, hermanos, ese concepto universalista de que Dios es amor y por eso va a tolerar todo, porque Dios ama al pecador. Ese es un mensaje universalista equivocado, lejos del Espíritu de Dios y lejos del legado que Dios nos ha dejado, que son las Escrituras. Dios dice que mientras esté aquí, Él, hermanos, tendrá, digamos, siempre la oportunidad de recibir perdón por sus pecados. Pero luego dice, no debes pecar más. No es posible, hermanos, venirnos, hacer una oración, arrepentirnos delante del Señor y luego salir de este lugar y continuar haciendo lo que se hacía antes. Lo que estamos haciendo, hermanos, es amontonando, dice la Biblia, ascuas de fuego sobre nuestra cabeza. Lo que está haciendo es generar una gran barbacoa en su cabeza, una gran fogata en su cabeza. Y déjeme decirle, quien juega con eso siempre se va a terminar quemando. Siempre va a terminar mal, nunca va a terminar bien. Y no puede decir que no tuvo la oportunidad, porque Dios dice, te doy la oportunidad de alcanzar la salvación.
Amén. Hermano, hay mucha gente que no conoce todavía del amor de Dios. Sabe de religión, sabe de lo que se hace en las iglesias, sabe que cantamos coros, sabe que leemos la Biblia, que levantamos los diezmos, saben un montón de cosas, pero todavía no conocen el amor de Dios. Dios ha querido, hermanos, que la sociedad donde vivimos conozca el amor de Dios por medio de los que son discípulos del Señor. Ya Dios no va a mandar ángeles, ya Dios no va a mandar grandes profetas, ya Dios no va a mandar cosas como en la antigüedad, porque hoy tiene a su iglesia. Su iglesia es portadora del amor de Dios. Su iglesia es portadora de la luz de la vida. Y nosotros como portadores, hermanos, de este gran privilegio que Dios nos ha concedido, somos los que tenemos que llevar esta luz a aquellos que todavía no lo conocen. Jesús lo dice con claridad, versículo número 12 de lo que leímos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Como seguidores de Cristo, tenemos la luz de la vida. Nosotros somos los que podemos, hermanos, juzgar con claridad el comportamiento humano. Nosotros somos los que podemos interpretar con claridad el comportamiento humano. Y nosotros somos los portadores del mensaje que puede cambiar ese comportamiento en la vida de las personas. Podemos transmitirle el amor del Señor. Que ellos conozcan que Cristo les ama, así como un día nosotros conocimos que Cristo nos ama. Que ellos conozcan que hay una oportunidad de vida. Que no hay que vivir de la forma en que se vive, pensando de que eso es la plenitud de la vida. Están equivocados, están errados. La plenitud de la vida es gozar, hermanos, justamente que la luz reine en sus corazones, así como reina en los nuestros. Amén. Jesús, hermanos, está diciéndole a la mujer que ahora está conociendo la luz, que una vez que conoce la luz, debe reinar en su vida. Ya no puede hacer lo que hacía antes. Ya no puede hacer lo que hizo en el pasado. Ya no puede hacer lo anterior. No está diciéndole aquí Jesús, no me importa lo que hiciste antes, está todo bárbaro, está todo bien, Dios es amor, Dios te va a amar, te va a abrazar, tú puedes seguir haciendo todo lo que hacías, Dios te va a bendecir. No, eso no es así. Ahora que has conocido la luz, no puedes volver atrás. Ahora que has conocido lo verdadero, no te puedes equivocar más. Ahora que has conocido, no hay excusa ante eso. No hay excusa. No podemos reflexionar con nosotros mismos y decir, bueno, yo estoy aquí en esta situación y no sé cómo salir. No, Jesús te ha dado la luz de la vida. Jesús te ha amado como nada en el mundo. Y por lo tanto, hermanos, ese amor que Dios nos ha dado debe ser conocido por aquellos que todavía no han conocido a Cristo. La mujer todavía no había conocido a Cristo. Había una oportunidad para ella. Los otros no querían darle ninguna oportunidad. Los otros estaban listos para condenarla. A veces la iglesia, hermano, actúa de esa manera, condenando. Porque ustedes son del diablo. Porque el diablo los tiene dominados. Porque, hermanos, así no se reflexiona. Así no se debe de pensar. La iglesia del Señor tiene que transmitir el amor de Cristo. No es justificación para decir que vamos a tolerar el pecado del mundo. No es eso. Pero Dios es amor. Una vez que hayan conocido el amor de Cristo, no pueden volver atrás. Una vez que hayan conocido, hermanos, lo que Cristo tiene para nuestras vidas, la gente no puede volver atrás. Seguramente, hermanos, no volverán atrás una vez que han conocido el amor del Señor. Póngase de pie en esta hora.